No, Ya volvimos. Un saludo para los que no se fueron, se quedaron aquí. Bueno, pues entonces vamos entrándole al tema. Tan, 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 tan. Hoy vamos a hablar sobre las emociones, ¿verdad? Bueno, este es un tema que creo que podríamos hablar 1.000 millones de horas sobre esto, pero creo que uno de los puntos de partida es, bueno, las emociones son solo, ya ven que somos cuerpo, alma y espíritu, somos las tres cosas. Este, ¿En dónde tienen como injerencia las emociones? En realidad algo emocional puede aturdir algo de mi espiritualidad o mi espiritualidad también tener influencia en mi emoción, pero vamos partiendo de qué son las emociones. Cuéntanos, Lili. a ver, la palabra emoción se divide en emoción, ¿no? De exterior, emoción de movimiento. Entonces la emoción es de movimiento hacia el exterior. Lo que yo siento que se vaya al exterior, ¿no? Y por eso empieza con cuerpo. ¿Por qué? Porque lo sentimos corporalmente. Sin embargo, es algo durante estos años que llevo que no nos enseñan a sentir la emoción físicamente, ¿no? Y ya cuando está el sentimiento, porque hay que diferenciar entre la emoción y el sentimiento, ¿no? La emoción es algo que dura horas, minutos, segundos, y el sentimiento es algo que ya se queda durante bastante tiempo en nosotros. Ahora, una pregunta, ¿la emoción es un sentimiento o son cosas distintas? Son cosas distintas. Una emoción se convierte en sentimiento. Como Es- que cuando le seguimos machacando, ¿no? Es el efecto de rumiación como las vacas. Empezamos y le seguimos y me siento triste y entonces empiezas a oír música triste y te juntas con la gente que está triste y entonces se convierte ya en un sentimiento más permanente. ¿Por qué? Porque no nos permitimos sentir la emoción muchas veces. Por eso la emoción es movimiento al exterior de lo que está viviendo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. ¿Y cómo puede influir, por ejemplo, si yo tengo una situación muy triste o estoy muy enojada, cómo puede influir eso en nuestra espiritualidad? O sea, en forma en la que hago oración, no sé, o en qué, ¿cómo podríamos platicar un poquito de eso? Mira, creo que primero hay que empezar, no, no sé si les gustaría por identificar qué es la emoción, ¿no? Explicar las emociones básicas. ¿Qué les parece si empezamos por ahí? Porque es como cuando digo, es que no me puedo concentrar, pero nos vamos a lo mejor ya al alma y el cuerpo donde quedó, ¿no? Pero aquí que no te vemos. Pero, ¿qué les parece si empezamos a definir las emociones básicas, Ujú. que son 5, ¿no? Y bueno, a ver, empezamos con la alegría. La alegría nos ayuda a entrar en contacto con los demás. Es una forma de relacionarnos, crear vínculos con el interior, con el exterior. Es la que nos ayuda a mejorar nuestra autoimagen, pero también nos ayuda a ser más solidarios y aumentar nuestra sensación de bienestar. No sé si tengan alguna pregunta sobre esta emoción de la alegría. Esa es la alegría. Si quieres, a lo mejor podemos dar las 5 emociones Ah, y luego ya vemos ahí cómo juegan con nosotros, ¿no? perfecto. Entonces, después, otra de las emociones que son de las básicas es el enojo. Este justamente nos va a servir porque, a ver, todas las emociones nos sirven. Las emociones no son ni positivas ni negativas. Tienen una razón y tienen
para qué en nuestra vida. Entonces, el enojo nos sirve para no aceptar una situación e intentar cambiarla. Entonces nos ayuda a defender el territorio. Es esta emoción que es para poner límites, debido a que con el enojo existe una esperanza del cambio del mal encaminada a una idea de que lo que está pasando en ese momento es una injusticia. Esta puede llegar a ser real o imaginaria en nosotros, pero es para modificar ese estado y poner un límite. Para eso nos sirve el enojo. La tristeza es este proceso de reparación. Por eso en algunas ocasiones van de la mano primero el enojo y luego la tristeza, pero es esta reparación donde tenemos baja energía y ese es este proceso en donde aprendemos a aceptar para podernos volver a situarnos otra vez y empezar de nuevo. Algunas veces este puede ser posterior al enojo, como les comentaba, y se da ya cuando he aceptado esa situación que me producía enojo. No sé si se recuerdan o vieron la película de Intensamente, que primero aparece el enojo, después la tristeza y luego viene la alegría. ¿Por qué? Porque pongo un límite, lo acepto y entonces hago este contacto con los demás y la realidad. Ahora vamos a hablar de el dichoso miedo, ¿no? Que mucha gente lo confunde o le da el nombre de ansiedad, pero en realidad el miedo es esta emoción que nos condiciona y hace que ataquemos o evitemos una parte que nos puede llegar a hacer daño. Como una Es, señal de alerta, ¿no? sí, es un de alerta, nos protege y sin el miedo probablemente correríamos muchos riesgos de alto nivel. Y entonces es este momento de alerta de que algo puede pasar y es, reacciono o hay personas que pues, se llegan a paralizar, pero es como se presenta el miedo. Y a mí me gustaría agregar una extra que a veces se nos olvida. En el círculo de las emociones está miedo, tristeza, alegría, enojo y el disgusto. El disgusto es esto que nos hace como alejarnos del objeto que nos produce adversión. Les voy a poner un ejemplo. A mí, antes de que supiera que tenía alergia a las cucarachas, me daban miedo, o disgusto, asco. Pero en realidad, mi cuerpo me estaba protegiendo algo que me iba a hacer daño. Entonces, ahí está el ejemplo de cómo corporalmente se presenta una emoción. Ujú. Y fíjate, ahorita que decías que las emociones pues, no son ni buenas ni malas, ¿no? Son avisos, son un cuec, hay algo aquí diferente, ¿no? Algo bueno o algo desagradable o algo injusto. Una vez yo escuché, creo que fue por el oriente, o sea, que allá por el oriente, la tristeza era considerada pecado. Ush, pero pues si no es buena ni mala, ¿no? ¿Cómo va a ser? Pero luego ya entendí, porque me empezaron a explicar, que lo que nos lleva a una situación de pecado, si la dejamos permanente mucho tiempo, porque nos aleja de Dios, ¿no? Porque la tristeza nos empieza como a hacer ver las cosas más negras, más oscuras, como, como lo contrario a lo que Dios quiere que veamos, que quiere que veamos el mundo lleno de bendiciones, que claro, tiene cosas desagradables y las tenemos que ver, las tenemos que trabajar con ellas, pero como a veces el tener estas emociones, el no trabajarlas y como tú dices, para empezar a identificarlas, ¿cómo te sientes? Ay, me siento no sé qué, ¿cómo? Así nomás, sin energía, o me siento como, pero no le ponemos nombre. Pero cuando le empezamos a poner nombre,
empezamos a poder trabajarlas. Para empezar, digo, qué bueno que abriste con este punto de, a ver, vamos a ponerle nombre a las cosas primero. Entonces, ya conociendo esto, puedo ver cómo influyen en mi espiritualidad, ¿no? Si yo no le hago caso, por ejemplo, a mi enojo y estoy viviendo una injusticia o estoy viendo una injusticia, pues a veces eso me lleva a la acción. Ah, entonces voy a hacer una fundación, no sé, ¿verdad? De alguna manera. Pero como eso puede también ayudarnos, el poder identificar las emociones diferentes o nos puede tumbar también. Sí, porque por ejemplo, a lo mejor todos dirían, la alegría es una emoción positiva. No, es que también tiene su lado negativo, que es la manía. O sea, es el extremo de la alegría. Entonces, todas tienen su lado positivo y negativo. No me gusta utilizar estos términos porque en realidad no es que sea bueno o malo. Y como dice Jesús Ríos, sí, la emoción es un tiempo muy corto ante la situación. Como yo les decía, el miedo nos va a proteger ante una situación. Oye, si veo que están asaltando, claro que yo voy a hacer algo y a lo mejor me paralizo o corro. Y un sentimiento es el que dura y que está más tiempo y que se queda ahí, pero justamente como dices, porque no nos permitimos sentir. Creo que pocas personas realmente se permiten sentir la emoción y mejor la evitamos para no sentir. Sin embargo, algo que no nos quita es que no van a desaparecer, porque deben de ser sentidas y ahí van a seguir, porque justamente las emociones tienen una tarea en nuestras vidas y estas se van en el momento que cumplen esa misión. Por ejemplo, si hablamos de tareas, ¿qué tarea tendría en, en el ser humano, por ejemplo, cuando viene esta emoción como del enojo? Poner un límite, algo que no me está gustando, cambiarlo, algo que no me está gustando. El enojo es esta parte de ver una injusticia ante algo que a mí no me parece. Por eso mencionaba, puede ser real o puede ser imaginario, porque a lo mejor para mí es algo que no es justo, es algo está, que no está dentro de mis valores, no está dentro de lo que yo quiero. Entonces, es cambiarlo y es esta fuerza que podemos agarrar para hacer ese cambio. Y regularmente, por ejemplo, en las confesiones, hay gente que dice, bueno, es que, padre, eso es que, ¿sabe que me confieso de que me enojé? Y yo digo, pues, el hecho de que te enojes, pues no es pecado, ¿verdad? No, no genera esta situación moral. Lo que lleva ya la carga moral es lo que hiciste con esa emoción, lo que hiciste con el sentimiento. Entonces, pudiéramos decir, de acuerdo a lo que he estado escuchando, ¿verdad? Que las emociones son amorales y entonces lo que ya lleva a la moralidad es precisamente el acto que desarrollo después de la emoción. Exacto, porque no me permití sentirla, porque no me conozco para decir estoy enojada y mejor espérame tantito y la siento y después actúo. Normalmente llegamos a actuar desde la emoción sin pensar y ahí entra esta parte de que Dios nos hizo libres, inteligentes y tenemos la voluntad. Entonces, ¿qué es la parte ya meramente, si nos vamos a niveles, a la corporal, la alma y el espíritu? El espíritu son estas virtudes teologales que a veces no desarrollamos, pero es que ni siquiera corporalmente la sentí, entonces el impulso hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Y es que creo que ahorita hay dos corrientes, una que nos dice, este,
no sientas nada. Ahorita como está aquí diciendo David Rodríguez, oye, bloqueate emocionalmente porque, por ejemplo, ha pasado una situación muy dolorosa, te bloqueas y ya dejas de sentir. ¿Por qué? Porque sentir duele, porque sentir, si me enojo, pierdo. Calladito me veo más bonito y esas cosas, ¿no? Pero también está el otro lado, en donde nos dicen, tú fluye con tus emociones, escucha tus emociones y déjate ir. Y entonces también nos vamos para el otro lado, ¿verdad? Con acciones inconscientes, irracionales. Entonces es encontrar esta medida justa de siento algo o estoy con una emoción, saber por qué estoy sintiendo esa emoción, porque eso es básico también. No nada más es saber cómo me siento, sino por qué lo está generando. Si no, no voy a poder poner mi límite, no voy a poder quitarme de la situación peligrosa, incluso no voy a poder alegrarme bien, porque no sé ni por qué estoy así. Y terminamos, como decías, en un estado de manía, en un estado depresivo, en un estado porque no le Furia. ese encuadre a las emociones. Y es que también las emociones en este caso, al no, bueno, así lo voy entendiendo, ¿no? Al momento de no reconocerlas tal cual son, ¿verdad? Es decir, identificarlas, asumirlas, ¿no? A veces desde nuestro temperamento, que podemos decir, bueno, pues es que mi temperamento es de esta manera y quizá no puedo yo evitar reaccionar ante los estímulos de esta forma. Pero cuando las asumimos, es decir, cuando ya las reconozco, ya conozco mi carácter, conozco mi temperamento, puedo también puedo generar como esta respuesta que no me va a quitar la manera en que reacciono, pero sí la manera en que canalizo mi emoción, ¿no? Porque a veces, también hablando un poco, ¿no? Y quizá este tema no sea muy conveniente a esta hora, pero ahorita se me viene a la mente, cuando esta emoción no se controla, luego se vuelven también como pecados recurrentes, ¿no? Porque al no reconocer lo que yo estoy tratando de asumir, porque así es lo que el estímulo que yo recibo despierta en mí. A veces llevan estos pecados recurrentes. Por ejemplo, yo lo puedo relacionar con la lujuria. Es decir, cuando yo no reconozco la emoción que estoy sintiendo, ¿verdad? De un impulso por un estímulo que yo recibí, puedo dejar ir esa emoción cuando no la canalizo, no la integro, y entonces puede derivar en estas situaciones que luego nos llevan dentro del amor moral a pues el pecado. Y que justamente como dice, es primero a ver qué siento, ¿no? Que, eh, ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros empezamos y aceptamos sentir, porque crecimos con él, no llores, tú puedes, eres fuerte, no sientas, llorar es de débiles, pero y con más estigmas que crecimos, pero en el momento que tú empiezas a sentir, a lo mejor no vas a saber qué emociones, pero empezar a sentir que siente mi cuerpo son más manejables para enfrentarlas. ¿Por qué? Porque si no, yo ni siquiera sé cómo se va a presentar la emoción y empiezan las acciones. Y entonces puede ser que una persona identifica que cuando se enoja, pues le duele el estómago. Pero está la otra persona que cuando está súper alegre le da dolor también de estómago de lo alegre que está. Entonces son únicas en cada persona y es empezar a sentir estas sensaciones y pararnos y decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo en el cuerpo? Para después llevarlas a este proceso de cómo las vivo y luego cómo espiritualmente también puedo tener estas virtudes que nos enseña la iglesia para enfrentarlas, para vivirlas y crear nuestro propio GPS emocional. Y aquí, ahorita con la pregunta esta de cómo mejorar la inteligencia emocional, y con esto que estamos platicando, me viene a la mente mi teacher, Ernesto López, que fue mi gurú de las emociones. Entonces decía que la inteligencia emocional no es que en ese momento estoy enojado
me ahorro el enojo y no digo nada. O sea, en el momento de la emoción intensa o donde aparece, no es donde nos volvemos inteligentes emocional, sino ya que pasó, analizar la situación, eso me va a ir dando más inteligencia emocional. ¿Qué pensamientos me generaron esa emoción? ¿Qué estímulos, qué acciones? No sé, si ya vi que cuando mi esposa empieza así con cara de, eso me prende. ¿Por qué? Porque ya mi cabeza me dijo, está enojada, va a haber problemas, y ya escalé hasta allá. Entonces ya me viene la emoción de enojo y entonces ya es la acción. Es un pensamiento, emoción, acción. Entonces, Y que cuando muchas veces ni siquiera va a pasar eso que tú estás creando en tu cabeza. sí, Y ya se vuelve eso porque tú lo creaste, entonces dicen por ahí que las cosas pasan 3 veces. Primero en la mente, después en la boca y después en la acción. entonces por eso, para volvernos más inteligentes, analicemos lo que ya sucedió. O sea, no lo dejemos nada más. Ya ven que dicen de repente, el pasado no volteé ni para agarrar vuelo, pero cuando yo quiero aprender a manejar mis emociones, sí necesito observar, bueno, a ver, fríamente, así como un análisis científico con datos de campo, ¿qué estaba pasando mientras yo me enojé? O mientras yo me puse triste, que me dio un ataque de tristeza, por ejemplo, o de miedo. ¿Qué estaba a mi alrededor? ¿Qué pensé sobre eso? Que a veces son pensamientos súper hiperautomáticos en nanosegundos. Y entonces ya empiezo yo a desmenuzar y el conocimiento nos va a traer inteligencia, nos va a traer el poder manejar esa situación. Y que justamente fíjate, Bolis, que cuando dan terapia, yo les digo a los pacientes, a ver, ¿y qué voy a hacer? Ya ahorita las definimos, las entendimos y ahorita eh, vamos a ver con qué virtud espiritual las podemos vivir, pero antes de eso es, ¿qué hago? Pues primero es, ¿cuáles son tus vivencias con esa emoción, no? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué mensaje me quiere transmitir y cuál es mi objetivo? Y para que sea más fácil, hay una mnemotecnia, que es la de Nemo. Nemo, primero es ponerle un nombre, de emoción, el motivo y el objetivo. Y entonces así nosotros podemos empezar con esta de Nemo. Y yo les agrego, a ver, ¿qué color la ves, la emoción? ¿Es fría o es caliente? Eh, y le puedes poner alguna sensación en el cuerpo. Entonces nosotros así poco a poquito vamos conociendo eh, las emociones y como viviéndolas y identificando cómo son ahora en mí como adulto, porque las reprimimos o no las dejamos sentir cuando éramos niños, entonces pues no sé ni siquiera cómo yo la vivo hoy. Entonces, por eso yo les pongo esta mnemotecnia de Nemo. Nombre, emoción, motivo y objetivo. Y le agrego, le puedes poner un color, le puedes poner si es fría o caliente y esto nos va a ayudar a tener este termómetro en nuestro cuerpo de decir, ah, fíjate que está pasando esto y entonces empieza a generar también la facilidad de poder identificarlas en donde las siento. También la textura, ¿cómo se siente? Rasposa, se siente suave, se siente como que los sentidos Exacto. nos ayudan mucho a definir, ¿no? ¿Qué estamos sintiendo? Yo también muchas veces utilizo, a ver, ¿hoy de qué color te sientes? Pero sí surte efecto, ¿no? Porque podemos entender con mayor claridad algo que sentimos físicamente para ver qué es lo que está pasando emocionalmente. Digo, también se siente físicamente, ¿no? El nudo de la garganta o el cerrazón o en los puños, a veces también se siente, ¿no? En dónde sientes la emoción. Y entonces,
Si ya empiezo a sentir esto, ya sé que me voy a enojar, entonces ahí empieza tu mecanismo de, ya sé que viene esto y que después de esta emoción probablemente voy a reaccionar así, ahí es donde podemos empezar a detenernos para no reaccionar de una manera inadecuada, que no es ni las reprimo ni reacciono de una manera que dañe o lastime a los demás. Exacto, y claro, a ver, ahorita sí, nos preguntamos entre nosotros, ¿cómo sientes tal emoción? Cada uno va a decir que la puede sentir en diferentes partes del cuerpo, entonces no quiere decir que porque tú la sientes así, el de enfrente la va a sentir de la misma manera que tú en el cuerpo. Y a lo mejor para mí una emoción puede ser, la temperatura puede ser caliente, pero para el de enfrente es fría. Entonces, por eso eres persona, eres único y cómo sientes y cómo reaccionas y actúas también. Pero aquí hay algo que las emociones también están relacionadas con ciertas virtudes. ¿Por qué? Porque la alegría, como decíamos, es esta parte de conectar. Entonces, es un estado de ánimo que saca lo mejor de nosotros y una disposición al corazón. Y creo que el Padre aquí quien nos puede decir y nos puede hablar, porque ante la alegría está el gozo. Y yo creo que son estas reacciones espirituales que también, ¿cómo poder decirlas? O sea, no nos podemos quedar solamente, obviamente para los que tenemos fe, en estas reacciones meramente humanas, ¿no? Hay algo que también despierta en el espíritu lo que vamos sintiendo o a lo que nos vamos enfrentando, ¿no? Cómo también poder hacer uso del recurso espiritual para poder ir entendiendo que no nos quedamos solamente en la emoción, ¿no? Así como les decía, cuando la emoción no la conocemos, pues luego la vamos descubriendo en lo crónico o a veces en lo recurrente. Pero cuando la emoción también la vamos descubriendo desde la espiritualidad, cuando nosotros vamos dándole también este sentido, no solamente humano, sino desde el recurso que Dios nos puede dar, pues también entendemos que puede existir ante la tristeza, pues la esperanza, ¿verdad? Ante el temor, la fortaleza, ante el disgusto, pues también puede ser la prudencia, ¿no? A veces es lo que a veces platico yo con algunas personas cuando dicen, padre, es que me enojé. Bueno, pues no dejes que el enojo te lleve a situaciones donde pierdes la gracia. Sé prudente, acepta tu enojo, asúmelo, levanta la mano, reconoce que te enojaste, expresa que te enojaste, ¿verdad? Pero que eso no te lleve a las situaciones de pérdida de gracia, ¿no? Y también pues la paciencia. Es decir, bueno, la virtud de la paciencia también viene de la esperanza, ¿no? Saber que Dios puede hacer algo en el otro. Hay alguna situación, ¿no? Que me lleva a esta emoción, porque a lo mejor la acción de alguien más me llevó a sentirme enojado, me llevó a sentirme furioso, frustrado. Bueno, también la paciencia, que es fruto de la esperanza, es llevarnos a decir, en el otro, pues también Dios puede actuar. Entonces creo que obviamente ahorita lo platicamos, ¿verdad? Pues porque podemos decir no estamos enojados, no estamos tristes, no estamos furiosos, este, pero cuando lo vamos asumiendo, lo vamos reconociendo, se puede canalizar mejor, ¿verdad? Se puede hacer este trabajo integral como para poder decir, no soy nada más humano, ¿verdad? Y si estoy alegre, pues me voy a deschongar y voy a empezar a hacer todas estas cosas extremas, ¿no? Pues también lo asumo, lo disfruto, lo reconozco o lo vivo, ¿verdad? Hablando de repente también del enojo, de la furia, de la frustración, pero me doy la oportunidad de trascenderlo, ¿verdad? De que me lleve, ojalá que pudiéramos todos tener esa posibilidad de constantemente ante nuestras emociones, trascenderlas, pues lo importante, ¿no? Para no perder la gracia. Y sí, como dice Yoli Manuel, es como una receta de cocina. Tú me la puedes pasar, pero yo tengo un horno diferente. Y los ingredientes a lo mejor compro de diferente marca y entonces me va a salir diferente. Pero no quiere decir que no sea la misma receta de cocina. La receta de cocina ahorita es la de Nemo, la mnemotecnia que les acabo de dar, los colores, cómo lo siento, cómo lo vivo, pero
cada uno le va a salir un resultado diferente y eso no quiere decir que no nos va a salir rico, que no va a saber bien. No, es que cada uno y Dios a cada uno nos hizo únicos, que hay herramientas, que hay recursos que nos pueden ayudar, que pues podría ser el molde para hacer el pastel para que salga igual, sí, pero cada uno tenemos nuestro propio sazón y también así tenemos nuestro propio sazón de cómo vivimos las emociones. Sí, es como la receta sería lo básico, ¿no? Eso que dices, y también el pienso, siento y hago, pero cada quien nos despierta la emoción algo diferente. O sea, a mí algo me enoja que probablemente a otra persona no le enoje para nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya entendió por qué sucede y yo no. Porque el maestro nos No, reprueba. porque tenemos historias de vida diferentes. Exactamente. Porque a lo mejor a lo que le pasó el de enfrente, tú dices, ay, pero ¿por qué reacciona así? Y se te hace algo insignificante. Pero a lo mejor a ti te pasa algo que a ese de enfrente dice, "Ay, pero ¿por qué reacciona?". Porque pues tenemos diferentes recursos, porque vivimos las cosas de diferente manera, porque sentimos de diferente manera y porque somos diferentes e únicos. Y aquí hay un punto bien importante. No devaloremos las emociones de los demás. Ahorita me viene ay, neta, por eso estás triste. O sea, tristes los niños en África, ¿verdad? Que no. Entonces, devaloramos y hacemos sentir a la persona que no es importante. Por ejemplo, los niños vienen del kinder tristes porque se les rompió su dibujo. Ay, mijito, qué tontería. ¿Por qué lloras por eso? Mañana te compro una hoja nueva. ¿No? Eso nos empieza a ayudar a, a bloquear, a decir, bueno, mis emociones no son importantes. Pero entonces en este punto de todas las historias son diferentes, todos estamos viviendo algo diferente, obviamente se interpreta diferente la situación y me produce una emoción diferente. Entonces tampoco para que si el otro llora por algo y tú, sí, tienes toda la razón del mundo, el mundo se va a acabar, pues tampoco, ¿va? Nos vamos a perder en todas las emociones. Pero sí lograr esa empatía y esa empatía ayuda a sanar, a que el otro sienta y la pase. Te entiendo o creo entenderte porque hay cosas que pues no entendemos hasta que estamos adentro, ¿verdad? Pero esas palabras pueden ayudar a otras personas también a que manejen mejor sus emociones, a que las vivan un poco más en paz. Porque el problema también de las emociones es cuando las vivimos de una intensidad tan ruda que, como dice el padre aquí, que nos hace salir del estado de gracia, nos hace dañar a los demás. Por ejemplo, yo sí he escuchado eso de, no, hombre, no es violencia, es que estaba enojado, déjalo. Ay, es que tiene sueño. A ver, pero me siento mal por eso. Entonces, si el estar con sueño te pone de un genio de así, bueno, hay que aprender a manejar todo eso también, para que la forma en la que la externemos no nos lleve a dañar a otras personas o a Es, nosotros mismos incluso. y a veces, por ejemplo, hay personas que expresan la emoción o la sanan hablándolo, ¿no? Y al de enfrente le lastima y te dice, no, no lo hables. Ujú. Pero entonces es que cada persona lo vive de forma distinta y no es que esté bien o está mal. Simplemente es aprender y aquí también entra la tolerancia a cómo siente el otro. En una de las preguntas de arriba decía de que cómo puedo ayudar a alguien. Simplemente escuchándolo y cómo vive su emoción para que la pueda empezar a entender. Pero si yo no tengo las facultades, la capacidad de detenerme a mí mismo, como tú dices, de decirle, oye, espérate, es que eso no está bien, pues entonces mejor no hago nada y es la mejor ayuda que le puedes hacer. Si escuchar te va a hacer que digas cosas, porque los seres humanos tendemos a dar consejos cuando a veces solamente quieren que nos escuchen. Entonces creo que algo para esta pregunta que decía, ¿cómo puedo ayudar a mi amigo? Es primero preguntar, oye, ¿qué necesitas de mí? ¿Que te escuche o que te dé un consejo? Y parte de la pregunta, por ejemplo, de
Jesús vio y sé cómo identificar eh, la diferencia entre una emoción y un instinto. Muy bien. El instinto es la base, es lo de abajo, ¿no? Y es como los animales tienen instinto. Y la emoción es el siguiente nivel. ¿Por qué? Porque Dios nos da la inteligencia para discernir ese instinto. Porque podemos tener el instinto de ir y gritar porque estoy enojado, pero ¿de qué me va a servir? Como decía Bolis, es que ¿a dónde me va a llevar esa emoción? El instinto es lo primero que reacciona, ¿no? Me van a saltar y me muevo, ¿no? Pero viene de la mano con el miedo. Eso es lo que nos llega a diferenciar de los seres vivos, que nosotros tenemos voluntad, inteligencia y tenemos todas estas virtudes para poder mover el instinto a la mente. Eso también dice Yoli, ora por él, la oración de intercesión. Y también canalizarlos. Si yo no sé cómo manejarlo y veo que en realidad ese bloqueo le está pesando mucho, oye, ve a terapia. Antes lo veíamos como un insulto el que alguien te dijera, ve a terapia. Ay, me dijo que estoy loco. Ya no, y ahora sí es un, cálmate, ve a terapia, no pasa nada, al contrario, pero pasan cosas buenas. Entonces también el acompañarlo o el echarle porras para que asista con un profesional, que bueno, pues para eso estudiamos y todo, porque tiene su chistecito y podemos ayudar. Entonces también Es que pueden, sabes que, Bolis, justamente como que es no tenerle miedo a ir a terapia, porque no es que porque estás loco vas a terapia, no, es que puedes ir a terapia hasta por esto. Quiero aprender a reconocer mis emociones. Un día una paciente llegó y fue, es que quiero aprender a llevar una agenda. Y claro que era esta parte de organización, pero era más allá y a veces pensamos que las tareas simples no las logramos porque no podemos, pero en realidad es porque hay un atoramiento emocional ahí y que no pasa absolutamente nada con decir, oye, quiero lograr una meta, porque también estamos para eso los psicólogos, no solamente ya cuando estoy al borde de no me puedo parar y quieren que yo les digo es que llegan y quieren que ese vaso de agua que ya se desbordó en 5 sesiones salga. No, si yo voy cuando apenas voy a aprender, pues sí, y en 5 o 6 sesiones sale porque no está desbordado ese vaso de agua. pero luego así como con los dentistas, ¿no? Que vamos ya que se nos está cayendo el diente. Ya no hay, pero ¿por qué me sale tan caro y por qué me va a poner tantas cosas? Ya está podrido. Entonces, Exacto, ¿cuánto tardamos? A lo mejor es que no, ¿qué van a decir? Es que no, es que si el ir al psicólogo es porque estamos mal, porque no, normalmente sí, nos llegan ya así, pero sería también muy favorecedor ir para conocernos a nosotros mismos. también algún libro bueno recomendado que podamos leer, puede ser, porque ahorita también de repente tenemos tanta información y estamos tan saturados de youtubers, tiktokers, videos de quién sabe qué y de gente que leyó un pedacito y viene y lo semi explica. Tenemos que tener cuidado de eso. Nos estamos llenando de mucha información innecesaria. Por eso a veces también es necesario limpiar un poquito lo que estamos consumiendo para ver cómo estoy yo sacando todas. Por ejemplo, si yo me pongo a escuchar todo el día noticias de política, pues voy a terminar así como ay, con el desagrado y con el enojo y el mundo apeste y todo. Entonces necesitamos también balancear nuestro entorno para poder manejar bien mis emociones. Si yo vivo en una casa en donde todo el mundo está enojado todo el tiempo, va a estar más difícil que maneje mi enojo. ¿Por qué? Porque así está el entorno. Entonces, cuidar en donde vivo, lo que escucho, lo que veo, de lo que platico,
Me va a ayudar, por ejemplo, cuando anda uno arrastrando la cobija porque terminó una relación de pareja, ¿no? Y te juntas con tus amigos que también así dicen el amor apesta, pues más se convierte un sentimiento conjunto del amor apesta, ¿no? Entonces, eso ayuda a mantenerme en una emoción insana. O si yo me junto con pura gente que no, pues para arreglar los problemas vamos a emborracharnos. Pues también, ¿por qué? Porque nos vamos a una solución no sana de mi emoción, en vez de tener un contexto en donde me sea más fácil mover mis emociones de la manera adecuada. Entonces, eso también es bien importante. Es como saber a quién le damos entrada, ¿no? También a nuestras vidas. Entonces, siempre hay alguien que toca la puerta. Entonces, pues nosotros también tendremos que ser prudentes para poder saber a quién le abro la puerta. No voy a poder evitar que alguien la toque. No, esto, pues la puerta al final de cuentas para eso, y para dar acceso. Pero las emociones yo tendría que también irlas reconociendo en la medida en que van tocando y saber cómo les permito el acceso, o sea, hasta dónde les permito el acceso, cómo las voy reconociendo, cómo las voy también canalizando para poder entonces hacer que esto no se convierta precisamente en desbocar lo que sentimos. Me llamaba la atención, ¿verdad? Lo que decía Boris, decir, bueno, pues ahora vivimos en esta situación de la hipersensibilidad, todo lo tienes que sentir, todo tiene que pasar de manera intensa, de manera exponencial. Pues no, ¿verdad? No, porque al final de cuentas somos seres relacionales, alcanzamos siempre de alguna manera nuestras emociones, alcanzan la vida de los. Entonces, también nuestras emociones, cuando nosotros las desbocamos, decía esto ahorita, tendremos que cuidar cómo alcanzan la realidad del otro, la realidad del que está también a un lado mío, o la realidad de los de quienes inmediatamente se están relacionando en esta vida. Entonces, creo que también es tratar de identificar cuando la emoción toca la puerta, hasta dónde la dejo entrar. Y que creo importante lo que ahorita están diciendo, ¿no? Creo que a lo mejor no nos va a dar tiempo de hablar de eso, pero como hoy en día el acceso a tanta información, nos creemos expertos en todo. ¿Por qué? Porque somos médicos, somos nutriólogos, somos psicólogos, somos tanatólogos, somos de todo. Y que hay una falta de desinformación y ahorita se está dando más con la inteligencia artificial, pero creo que este sería otro tema a tocar adelante. ¿Y qué les puedo recomendar para como ir cerrando este espacio que nos comió el tiempo? La autora Mariana Rojas es una autora que es concisa, que es una corriente en la cual para los que llegan a no creer que hay contexto científico, pero también humano. Y ahí tiene 3 libros, pero creo que el que se relaciona más, si no mal recuerdo, con las emociones es cómo hacer que te pasen cosas buenas. Porque justamente, como decía anteriormente, pues las cosas pasan 3 veces, en la mente, en la boca y en la acción. Entonces, em, es ir creando estas herramientas y como dijimos en un inicio, la emoción es este movimiento al exterior, es lo que comienza, el sentimiento es lo que perdura y que nos hace actuar durante mucho tiempo con ciertas acciones, reacciones y también el a dónde nos está llevando como personas, como seres humanos, como católicos, el no aceptar la ayuda. Sí, porque cuando no aceptamos ayuda nos empezamos a perder en depresiones, en ansiedades y bueno, y también hay, para ir cerrando también, la espiritualidad también puede ayudar mucho al manejo emocional.
Por ejemplo, creo que alguna vez lo hemos comentado, el trabajar la ansiedad, por ejemplo, al mismo tiempo que la virtud de la confianza en Dios, en donde ya no nada más digo, lo que está en mi control está en mi control y lo que no, que se lo lleve el viento. No, es lo que está en mi control, está en mi control y lo que no está en manos de Dios. Eso ayuda mucho a trabajar la emoción de la ansiedad. O la depresión es bueno, pues así la desesperanza, ¿no? Entonces, trabajando la esperanza, se puede trabajar en automático ese sentimiento de tristeza como perpetua. Entonces, ahí es donde vamos de la mano, ¿no? Y también el cuerpo. Y eso me cae muy gordo saberlo, pero sé que es cierto. El ejercicio ayuda mucho a tener una buena, una buena emoción. Me cae gordo, soy académica de silla todo el tiempo y me gusta, pero sí funciona. Entonces, estando bien de una cosa, a lo mejor si yo ahorita me siento muy triste, por ejemplo, y no sé cómo manejarlo y no tengo un psicólogo a la mano, salte a caminar. Entonces empiezo a mejorar mi cuerpo y mi emoción empieza a mejorar. O me siento a orar y entonces eso empieza a mejorar mi emoción. Entonces, por eso estas tres cosas que están ligadas de nosotros, cuando te cueste mucho trabajar una, ayúdate con las otras dos. Y Te voy a entonces decir algo. vas sanando. Ajá. Acabas de dar una sugerencia, porque a veces nos atacan a los psicólogos que no hay evidencia científica. Caminar ayuda y hay evidencia científica porque activa a los dos hemisferios. Como vas moviendo las dos piernas, vas activando los dos hemisferios. Entonces, si yo me salgo a caminar y empiezo a hablar conmigo misma, a platicar o a pensar, empiezo a razonar porque empiezo a bajar la emoción y la empiezo a entender y después puedo yo ya actuar ante lo que sucedió. Y si científicamente está comprobado lo que estoy diciendo de que activa y hay terapias que se utilizan para reprocesar, pero todo comenzó caminando. Y el mero movimiento ya te hace un switch acá arriba. Estás concentrado, por ejemplo, si empiezas a boxear, ¿no? A mí me gusta mucho contra el costal empezar a filosofar, ¿no? Hay gente que si yo la agarro para golpear, ¿no? Yo filosofo con mi costal. Entonces, eso me hace que se genere dopamina, endorfinas y todas estas inas del cerebro y en automático me siento mejor. Biológicamente me siento mejor y entonces mi cerebro lo recibe con trabajar mejor mi emoción. También en lo espiritual, o sea, si yo voy a misa, hay mucha gente que, ah, yo para qué voy a misa si estoy enojado. No, pues al contrario, cuando estás más enojado y más triste, más te hace bien acercarte a Dios. ¿Por qué? Porque me pasa, no. La emoción debe de ser un estado de alerta para el hombre que le ayude a buscar el recurso también anímico, físico o espiritual. No es un estado de alerta. Cuando yo recibo una emoción de alegría, soy más sensible en mi entorno. Cuando recibo una emoción de enojo, de frustración, pues también a veces me pone en alerta. Pues hagamos que las emociones también, en este sentido de despertarnos, de alertarnos, pues nos hagan sensibles a los recursos espirituales, físicos, ¿no? Es una manera de distraerla, o sea, de decir, bueno, si yo me enojo y me salgo a caminar, ya mi cuerpo me está ayudando a no estancarme en la emoción, para no quedarme ahí. Si yo también tengo esta manifestación de la alegría, pero también yo me acerco a darle gracias a Dios, voy a orar, etcétera, etcétera. También no es que distraiga la emoción, sino que le estoy también ayudando a todo mi ser a que la vaya recibiendo, que se ponga alerta a todo mi ser, que se ponga alerta mi alma, que se ponga alerta mi espíritu, porque al final de cuentas esa va a ser también la manera de saber hasta dónde dejarme entrar, para decir, bueno, esto que me produjo tanta alegría, lo agradezco a Dios, lo disfruto, me alegro, brinco, bailo, y pasa, al final pasa, ¿no? Y cuando surge también esta emoción del enojo, de estas cosas, pues también la reconozco, la vivo y me enojo, pero también busco estos momentos en donde mi cuerpo me ayuda, en donde mi alma me ayuda, en donde mi espíritu me ayuda a poder hacer que esas emociones
no lleven la carga moral, sobre todo que me hagan perder cabeza. Así es. Pues bueno, ya, gracias por acompañarnos. Ahorita nos dejaron aquí una pregunta de 5 emociones o 5 virtudes. A lo mejor las podemos poner ahorita al rato y en un comentario, ¿no? Para que se queden ahí más a la mano. Nada más mencionarles: para la alegría está el gusto, para la tristeza está la esperanza, para el temor está la fortaleza, para el disgusto está la prudencia y para la furia está la paciencia. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo en vivo, a los que estuvieron colaborando, a los que estuvieron, que no van a estar en vivo, pero están en diferido. Gracias, Lili, por acompañarnos. No, Y ustedes por invitarme, muchas gracias. Y gracias a todos los que estuvieron con nosotros, a todos los que interactuaron, a todos los que nos ayudaron con sus preguntas. Muchas gracias y esperamos encontrarnos en el otro live sobre nos vemos. Bye. Gracias, bye.